Te callas. Y él te busca. No sabe por qué, pero de pronto siente tu ausencia como un vacío que no logra llenar. Y mientras intenta distraerse, tu imagen aparece una y otra vez, como si tu silencio hablara más alto que cualquier palabra que pudieras decir. Es un llamado invisible, un eco que lo persigue en los momentos menos esperados. Imagina esta escena. Él revisa su teléfono, no hay mensajes tuyos. Sale con amigos, pero no se ríe igual. Por la noche, antes de dormir, se queda mirando el techo, preguntándose qué estarás pensando. No es que no tengas nada que decir, es que has elegido no decirlo. Y ese gesto, aparentemente simple, está tocando fibras que ni él sabía que tenía. Cada minuto sin ti se convierte en un terreno donde su mente siembra preguntas, y ninguna tiene respuesta inmediata. Muchos creen que para mantener a alguien cerca hay que hablar más, estar más, darlo todo. Pero ¿y si la clave estuviera en ofrecer menos, y dejar que su propia mente haga el resto? ¿Y si el silencio no fuera vacío, sino el lenguaje más poderoso que existe? La verdad es que el silencio, bien usado, no enfría, enciende. Despierta en él un deseo de acercarse, no porque lo llames, sino porque siente que necesita encontrarte. Hoy vamos a caminar juntos por un territorio que pocos se atreven a explorar, el espacio donde las palabras se callan, y el inconsciente empieza a trabajar. Donde la atracción no nace de lo que se muestra, sino de lo que se guarda. Y donde tu presencia, incluso a distancia, deja una huella tan profunda que ni él mismo entiende por qué no puede borrarla. Y mientras escuchas, descubrirás que este lenguaje invisible no solo puede hacer que él piense en ti, sino que puede cambiar para siempre la forma en que vives tus relaciones. Porque el verdadero magnetismo no siempre se grita. A veces, se susurra. El silencio no es ausencia. Es un lenguaje que el alma comprende antes que cualquier palabra. ¿Y si lo que callas pudiera decir más que todo lo que alguna vez expresaste? Hay un lenguaje que no se escribe ni se pronuncia, pero que se siente como un eco profundo en el pecho. Es el lenguaje del silencio, ese que Carl Jung describía como anterior incluso al pensamiento consciente. Cuando eliges callar en el momento exacto, no estás quedando en blanco, estás enviando un mensaje que viaja directo al inconsciente de quien te escucha, o mejor dicho, de quien te siente. El silencio tiene un pulso propio, una cadencia invisible que envuelve a quien lo recibe en un misterio irresistible. No es ausencia, es una presencia sutil que ocupa cada rincón de la mente de esa persona. Mientras otros hablan sin medida, tú dejas que tus pausas respiren y, con cada respiro, el magnetismo crece. No se trata de un silencio vacío, sino de uno cargado de intención. Un silencio que sugiere, que insinúa, que deja que la imaginación del otro complete lo que no dijiste. En ese espacio, el inconsciente masculino empieza a trabajar, buscando pistas, interpretando señales, intentando descifrar lo que no revelas. Jung decía que el alma responde más al símbolo que a la explicación, y el silencio es el símbolo perfecto, un enigma que no se resuelve con lógica, sino con una búsqueda interna. Tu quietud despierta su inquietud, y lo que no dice se convierte en su obsesión. El efecto es casi alquímico. Cuanto más selectivo eres con tus palabras, más valor adquieren. No se trata de rechazar, sino de dosificar. Un gesto, una mirada, una ausencia breve, y de pronto, él empieza a recordar cada detalle que creía haber olvidado. El silencio bien usado no enfría, sino que enciende. En su mente, se multiplican las preguntas. ¿Por qué no dice nada? ¿Qué estará pensando? ¿Será que me olvidó o que me guarda algo? Y cada pregunta se convierte en un hilo que lo ata más fuerte a tu recuerdo. Pero, ¿qué sucede cuando ese silencio no solo inquieta, sino que activa algo más profundo? ¿Qué ocurre cuando, en lo más oculto de su psique, los viejos arquetipos despiertan y comienzan a guiar sus pensamientos hacia ti? En lo profundo de su mente, viven fuerzas antiguas que despiertan con lo que no pueden poseer de inmediato. ¿Qué arquetipos se activan en él cuando tu misterio se vuelve irresistible?
En lo profundo de su mente, existen figuras antiguas que no conoce por nombre, pero que dirigen sus impulsos como hilos invisibles. Jung las llamó arquetipos, y uno de los más poderosos en el inconsciente masculino es el que despierta con el misterio, el cazador que se activa cuando algo valioso parece escapar de su alcance. Cuando eliges no entregarlo todo, cuando dejas espacios vacíos que él no puede llenar de inmediato, activas ese patrón ancestral. Su atención se agudiza, su imaginación se expande y su deseo de ganar tu cercanía se vuelve casi una misión. No es manipulación, es el poder natural de lo que permanece velado. Este impulso no está solo en su parte racional, sino en un estrato más antiguo de la psique. Allí, el misterio se traduce en reto, el silencio en pista, y tu presencia sutil en una recompensa que debe conquistar. Es un juego arquetípico que no inventaste tú, lo lleva escrito en lo más hondo de su alma. Lo curioso es que, aunque no lo admita, en ese proceso empieza a proyectar en ti cualidades que quizás ni siquiera tengas. Tu imagen se convierte en símbolo, en musa, en una representación de algo que él mismo busca en su interior. Sin darse cuenta, empieza a verte no solo como persona, sino como una llave hacia partes desconocidas de sí mismo. Y así, lo que para otro sería simplemente un gesto de reserva, para él se convierte en un mapa. Cada pausa tuya es una coordenada, cada ausencia, una invitación a seguir buscándote. No puede evitarlo. El misterio despierta su instinto y lo conecta con ese impulso profundo de acercarse más. Es en ese momento cuando él empieza a sentir que te necesita, aunque no entienda por qué. No es la urgencia del deseo inmediato, sino la inquietud constante de no tenerte completamente. Y en esa tensión, es donde el magnetismo se hace imposible de ignorar. Porque hay algo más que el misterio hace, no solo lo atrae, sino que lo transforma. Y antes de contarte cómo ese cambio ocurre en lo más profundo de su inconsciente, quiero pedirte algo muy sencillo. Si hasta ahora sientes que estas palabras resuenan contigo, que describen algo que has vivido o que podrías usar a tu favor, te invito a apoyarme con un me gusta y a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más contenidos como este, donde exploramos juntos la psicología profunda, los arquetipos y los secretos invisibles que mueven el amor y el deseo. Tu apoyo hace que esta comunidad crezca y que podamos seguir compartiendo este viaje de autoconocimiento. La mente masculina se siente atraída por lo que no entiende del todo. ¿Por qué lo que no logra descifrar se convierte en aquello que más lo obsesiona? En la superficie, él podría decir que busca claridad, que prefiere a quien le dice todo sin rodeos. Pero en su inconsciente, donde habitan los impulsos más antiguos, lo que realmente lo seduce es lo que no entiende por completo. Allí, el enigma no es un obstáculo, es una promesa. Jung observó que la psique masculina se siente atraída por aquello que despierta la sensación de tener que descubrir. Es un impulso que no se alimenta de respuestas, sino de preguntas. Cuando mantienes ciertas partes de ti en penumbra, él se adentra en ese territorio desconocido como quien explora un bosque al atardecer. Ese misterio activa en él una curiosidad que no se apaga con facilidad. No se trata solo de saber más de ti, sino de desentrañar por qué tu presencia deja huellas que no sabe borrar. Lo que no comprende se convierte en aquello que más lo marca, porque el enigma despierta su imaginación, y la imaginación es el verdadero motor del deseo duradero. En ese juego silencioso, tú no corres detrás de su atención, permites que él recorra el camino hasta ti. Y cuanto más avanza, más capas cree descubrir, sin darse cuenta de que cada una lo conduce a un nivel más profundo de conexión. Así, el enigma deja de ser solo atracción y empieza a transformarse en una experiencia emocional. Pero este proceso no ocurre en un solo día. Es el resultado de un contacto que combina cercanía y distancia, revelación y reserva. Un equilibrio que mantiene viva la tensión, haciendo que él siempre sienta que todavía hay más por descubrir. Y cuando esa tensión se mantiene, ocurre algo inevitable. Su mente empieza a verte no solo como un interés pasajero,
sino como una figura que se instala en su memoria afectiva. Empieza a asociarte con sensaciones que no experimenta con facilidad en otros lugares. La pregunta es, ¿cómo transformar esa atracción inconsciente en un vínculo que él siente imposible de soltar, sin que tú pierdas tu centro ni tu autenticidad en el camino? A veces, el acto más poderoso es retirarse en el momento justo. ¿Cómo puede tu ausencia aumentar su deseo más que tu presencia constante? Hay un error común: pensar que para mantener el interés de alguien hay que estar siempre presente, disponible en todo momento. En realidad, el exceso de disponibilidad no solo reduce el valor percibido, sino que también apaga el deseo. La mente humana, y especialmente la masculina, necesita espacio para que el sentimiento crezca. La retirada estratégica no es castigo ni indiferencia, es un acto consciente de respeto por tu energía y tu tiempo. Es elegir cuándo estar y cuándo no, para que cada aparición tuya tenga un peso emocional mayor. Así, en lugar de volverte parte del paisaje, te conviertes en una presencia que se nota incluso en tu ausencia. Ese espacio que dejas no es vacío, es un terreno fértil para que la imaginación de él trabaje. Empieza a recordar momentos, a reinterpretar gestos, a preguntarse si está haciendo lo suficiente para merecer tu atención. En el silencio de tu ausencia, él proyecta deseos, fantasías y emociones que lo conectan más contigo. Cuando desapareces un poco, rompes la rutina mental que él podría estar creando sobre ti. Y esa ruptura lo despierta. Lo que antes daba por seguro, de repente parece incierto. Y la incertidumbre es el combustible de la atracción sostenida. Jung diría que aquí actúa la función trascendente, un puente invisible entre lo que él cree y lo que aún no sabe de sí mismo. Al no tenerte siempre al alcance, se ve obligado a mirar hacia adentro, a sentir más intensamente, a preguntarse qué significa tu presencia en su vida. Ese magnetismo invisible se construye con gestos pequeños, pausas medidas y la confianza en que no necesitas forzar nada para que él te busque. Y cuanto más genuina sea esa confianza, más auténtico será el vínculo que pueda formarse después. Pero, ¿qué ocurre cuando ese silencio calculado empieza a tocar fibras tan profundas que él ya no solo te extraña, sino que empieza a verte como una figura que refleja partes ocultas de su propia alma? Cuando callas, él no solo te imagina, se imagina a sí mismo en ti. ¿Qué partes ocultas de su alma empieza a ver reflejadas en tu silencio? En el silencio, él no solo escucha lo que callas, escucha también su propio eco. Jung explicaba que, en ausencia de información completa, la mente proyecta en el otro partes no integradas de sí misma. Es así como tu silencio se convierte en un lienzo donde él pinta, sin darse cuenta, sus deseos, miedos y anhelos más profundos. Esa proyección es poderosa porque lo hace sentir que te conoce en un nivel que no puede explicar. No entiende por qué, pero en ti ve algo familiar, algo que le resuena y que no encuentra fácilmente en otras personas. En tu reserva, encuentra un espejo que le devuelve partes olvidadas o reprimidas de su propia alma. Cuando esto ocurre, dejas de ser solo una persona en su vida y te conviertes en un símbolo. Tu imagen se carga de significado, no porque actúes para ello, sino porque el misterio y la autenticidad lo invitan a buscarse a sí mismo a través de ti. Eres musa, enigma y espejo al mismo tiempo. Lo fascinante es que, mientras él cree que está conociéndote, en realidad está recorriendo un viaje hacia dentro de sí mismo. Cada silencio tuyo es una puerta que se abre a sus propios laberintos internos. Y cuanto más avanza en ese recorrido, más siente que no quiere perder esa conexión. Pero aquí está el matiz. Para que este efecto sea real y duradero, tu silencio debe estar sostenido por una vida propia, rica y plena. Solo así ese magnetismo será auténtico, y no una estrategia vacía que se desvanezca con el tiempo. En ese equilibrio entre tu mundo interno y el espacio que le das para imaginar, se forma una tensión creativa que mantiene viva la chispa. No hay saturación, no hay hartazgo, solo un flujo constante de atracción que se alimenta a sí mismo. Y ahora que hemos llegado a este punto crucial,
quiero invitarte a algo antes de continuar, porque lo que viene en el próximo tema profundizará aún más en esta danza entre presencia y ausencia. Lo que guardas en la sombra tiene más fuerza que lo que pones bajo la luz. ¿Por qué lo que no dices mantiene su interés vivo por más tiempo? Lo que no dices, a veces habla más fuerte que lo que podrías explicar con 1000 palabras. El inconsciente reacciona con intensidad ante lo que permanece parcialmente oculto, porque la mente humana está diseñada para completar los vacíos. Cuando dejas algo sin terminar, sin definir del todo, él se queda con una imagen incompleta, y eso se convierte en un anzuelo constante para su atención. Este poder de lo no revelado no es un juego superficial, es una dinámica psicológica que mantiene la atención viva. Al mostrar solo una parte, invitas a que él imagine el resto. Y en esa imaginación, su versión de ti se engrandece, se carga de matices que quizás nunca hayas mencionado, pero que ahora viven en su memoria como si fueran reales. Jung afirmaba que los símbolos más potentes son aquellos que nunca se explican del todo. Tu silencio se convierte en uno de esos símbolos, algo que no puede catalogar ni encerrar en una sola definición. Y esa ambigüedad lo mantiene regresando una y otra vez, intentando entenderte, y en ese intento, acercándose más. Lo curioso es que cuanto más trata de descifrarte, más lejos parece estar de una respuesta definitiva. Esa sensación de no tenerte del todo es la que hace que el vínculo no pierda fuerza con el tiempo. Lo que se revela por completo se vuelve ordinario, lo que se mantiene en penumbra se vuelve inolvidable. Esta es la razón por la que algunos recuerdos permanecen intactos incluso después de años. No porque hayan sido intensos en su momento, sino porque dejaron preguntas abiertas. Y esas preguntas se convierten en puertas que su mente sigue abriendo en silencio. En cada palabra que decides no decir, en cada detalle que reservas, creas un terreno donde el deseo puede echar raíces profundas. Un terreno que no se desgasta con la repetición, porque nunca se ha visto por completo. Pero, ¿qué pasa cuando ese misterio se combina con un movimiento calculado de acercamiento y distancia, creando una tensión que él no sabe si podrá resolver? La atracción se alimenta del ritmo entre acercarte y alejarte. ¿Cómo encontrar ese compás perfecto que lo mantenga siempre expectante? Hay un ritmo invisible que mantiene viva la atracción, la alternancia entre acercarte y retirarte, entre dejarte ver y desaparecer un poco. No es un cálculo frío, sino una coreografía sutil en la que tu energía se mueve como una marea. A veces avanza, a veces se repliega. Esta danza mantiene alerta su atención, porque nunca cae en la rutina de saber exactamente cuándo y cómo estarás presente. Cada momento de cercanía se siente más valioso precisamente porque sabe que no se repetirá de forma mecánica. Y cada ausencia, lejos de apagar el interés, crea un espacio donde crece la nostalgia. En esa nostalgia, los recuerdos se idealizan. Lo que fue bueno se vuelve aún mejor en su mente, lo que fue breve se expande como si durara más. Y así, la distancia se convierte en un ingrediente esencial para que la proximidad sea siempre intensa. Jung diría que aquí actúa el principio de polaridad, dos fuerzas opuestas que, en lugar de anularse, se alimentan mutuamente. La distancia no es el final, sino la pausa que permite que el deseo se regenere antes de la próxima cercanía. Este vaivén mantiene viva la tensión emocional, evitando que la relación caiga en la complacencia. Es un recordatorio constante de que, aunque estés presente, no estás disponible sin límites, y eso refuerza tu valor percibido. Pero este juego solo funciona cuando es auténtico, cuando surge de una vida rica y plena que no gira exclusivamente en torno a él. Porque entonces tu retirada no es un acto calculado, sino un reflejo natural de tu propio equilibrio interno. Y es justo en ese equilibrio donde entra en juego una fuerza aún más poderosa, la polaridad que mantiene encendido el interés masculino como un fuego que nunca se apaga. El deseo necesita contraste para no apagarse. ¿Qué sucede cuando conservas tu propio centro sin perder la conexión? En todo vínculo profundo existe una tensión invisible que lo mantiene vibrante,
La polaridad. Es ese juego de energías distintas que no se confunden ni se diluyen, sino que se atraen precisamente porque conservan su diferencia. Cuando mantienes tu centro, sin intentar fundirte por completo con él, preservas esa polaridad que hace que su interés no se desgaste. La polaridad no es conflicto, sino contraste. Es el magnetismo que se genera cuando dos mundos se encuentran, pero cada uno conserva su propia órbita. Tu silencio y tu reserva son parte de esa órbita. Le recuerdan que no puede tener acceso total a ti sin esfuerzo, y que siempre hay algo más por descubrir. Cuando todo se vuelve predecible, el deseo empieza a apagarse. Pero cuando hay una fuerza que le recuerda que debe avanzar, conquistar y descubrir, su mente permanece activa. Y ahí, la polaridad actúa como un motor constante, alimentando la conexión sin que se vuelva monótona. Jung afirmaba que la tensión entre opuestos es el origen de la transformación. En este caso, esa tensión lo impulsa a moverse, a crecer, a no quedarse inmóvil. Y en ese movimiento, tu figura se convierte en un faro que guía su energía. La clave está en no forzar esta tensión, sino permitir que surja de forma natural. Eso significa no anularte para complacer, y tampoco cerrarte de forma rígida. Es un equilibrio que se siente, más que se calcula. Cuando logras sostener esa polaridad, el vínculo se mantiene vivo porque él percibe que la historia entre ustedes nunca está completamente escrita. Siempre hay un nuevo capítulo esperando ser descubierto. Y es en ese punto donde entra otro ingrediente esencial, la autenticidad, que convierte todo este magnetismo en algo real, sólido y profundamente atractivo. La autenticidad es el imán más raro y poderoso en el amor. ¿Cómo puede tu verdad interior convertirse en el núcleo de tu atracción? En un mundo donde muchos interpretan un papel para ser aceptados, la autenticidad se vuelve un imán raro y poderoso. No hay estrategia que pueda imitar la fuerza de alguien que vive fiel a su esencia, que no teme mostrar su luz y su sombra en equilibrio. Esa autenticidad se percibe, incluso en el silencio, y es lo que da solidez al magnetismo. Cuando no intentas impresionar, sino simplemente ser, proyectas una confianza tranquila que resulta irresistiblemente atractiva. Él siente que no necesita su validación para brillar, y eso despierta en él un respeto que no se obtiene con demostraciones exageradas. La autenticidad no es solo decir lo que piensas, sino vivir en coherencia con lo que eres. Es el acto de mantener tu mundo interno rico y activo, de no abandonar tus intereses, tus pasiones y tus proyectos por girar alrededor de alguien. Esa vida propia es lo que hace que tu presencia tenga un peso emocional tan grande. Jung hablaba de la individuación como el proceso de llegar a ser uno mismo por completo. Cuando avanzas en ese camino, tu energía se vuelve más clara y más magnética. No necesitas hacer para atraer. Tu sola existencia, vivida con plenitud, ya es un llamado. El magnetismo real nace de esa coherencia. Y es ahí donde el silencio deja de ser una técnica para convertirse en una extensión natural de tu autenticidad. No callas para provocar. Callas porque sabes que tu valor no necesita explicaciones. Esta autenticidad, combinada con la reserva, crea un aura que pocos pueden resistir. Porque no es algo que puedan controlar ni reproducir. O lo tienes, o no. Y cuando lo tienes, la conexión se siente única, irrepetible. Pero, ¿cómo puede este magnetismo crecer aún más cuando se combina con el arte de revelar lo justo, en un proceso que despierta fascinación capa tras capa? La fascinación crece cuando la historia se revela por capas. ¿Qué pasaría si él sintiera que siempre hay algo nuevo por descubrir en ti? El verdadero arte de la atracción no está en mostrarlo todo de una vez, sino en permitir que la historia se despliegue como un libro que se lee despacio. Cada encuentro, cada conversación, cada silencio, puede revelar apenas una capa más de tu mundo, dejando siempre algo pendiente por descubrir. Este misterio gradual crea una experiencia emocional parecida a seguir un mapa antiguo. Cada pista lleva a otra, y nunca se sabe exactamente dónde terminará el recorrido.
Él siente que está avanzando, pero también intuye que siempre habrá más paisajes internos por explorar. Cuando la revelación es progresiva, la fascinación no se agota. Incluso después de mucho tiempo, aún puedes sentir que no te conoce del todo. Y es justamente esa sensación la que lo mantiene presente, curioso, abierto a la posibilidad de encontrar algo nuevo en ti. Jung recordaba que lo desconocido, bien integrado, se convierte en fuente de vida y energía psíquica. Al dejar siempre un espacio de misterio, le das a la relación un pulso vivo, evitando que se vuelva plana o predecible. La clave está en que esta revelación no sea forzada ni mecánica, sino orgánica. No se trata de retener información, sino de permitir que la confianza y la intimidad crezcan de manera natural, sin saltarse etapas. En este juego, cada momento juntos se siente como una llave que abre otra puerta. Y cuanto más puertas quedan por abrir, más fuerte se vuelve el deseo de quedarse. Pero este proceso requiere una premisa indispensable: siempre dejar algo fuera de su alcance completo, algo que lo mantenga buscando. Lo que nunca entregas por completo se convierte en su tesoro más buscado. ¿Qué parte de ti merece permanecer solo tuya, incluso en el amor? En la psique humana, lo inalcanzable tiene un valor especial. No se trata de crear barreras artificiales, sino de entender que conservar una parte de tu mundo solo para ti preserva tu esencia y mantiene viva la atracción. Cuando él siente que no puede poseerte por completo, su mente se mantiene en movimiento, buscando acercarse más. Este algo que queda fuera de su alcance no tiene por qué ser un secreto oscuro. Puede ser tu mundo interior, tus sueños, ciertas rutinas o rituales que son solo tuyos. Son espacios sagrados donde su presencia no entra, y que justamente por eso despiertan su curiosidad y respeto. Jung señalaba que el alma necesita un territorio propio para mantenerse íntegra. Cuando cedes todo tu espacio interno, no solo pierdes autonomía, sino que también diluyes la tensión creativa que nutre el vínculo. Mantener un núcleo inviolable es una forma de recordarte a ti misma que eres completa, con o sin él. Este principio también protege la relación de la sobreexposición emocional, porque lo que se da en exceso pierde su brillo, mientras que lo que se entrega poco a poco conserva su intensidad. Así, cada acercamiento suyo se siente como un logro, no como un derecho garantizado. Ese algo fuera de su alcance actúa como un faro en la distancia, visible, atractivo, pero siempre un poco más allá de su mano. Y en ese casi, el interés permanece vivo, incluso en momentos de rutina o de silencio prolongado. Lo importante es que esta reserva no sea una máscara, sino una extensión natural de tu autenticidad. No ocultas por miedo, custodias porque valoras tu propio universo interior. Y es precisamente ese espacio protegido el que puede convertirse en un catalizador para su crecimiento, empujándolo a enfrentar sus inseguridades y evolucionar emocionalmente. El silencio puede ser el impulso que lo lleve a encontrarse a sí mismo. ¿Qué cambios podría despertar en él un espacio que no intentes llenar? El silencio no solo crea atracción, también puede ser una fuerza transformadora. Cuando no llenas todos los vacíos con palabras o presencia, le ofreces un espejo donde se refleja su propia soledad, sus inseguridades y sus deseos más profundos. Ese espacio, incómodo al principio, puede empujarlo a mirar dentro de sí mismo. En esa introspección forzada, surgen preguntas que quizá nunca se había hecho. ¿Por qué necesito tanto su atención? ¿Qué me falta que busco afuera? ¿Quién soy cuando ella no está? Y en esas preguntas, sin que tú lo busques, empieza su propio viaje de autoconocimiento. Jung decía que el inconsciente no se enfrenta directamente, sino a través de símbolos y experiencias que lo despiertan. Tu silencio se convierte en ese símbolo, un recordatorio de que la plenitud no viene de afuera, sino que debe construirse desde adentro. Este proceso no siempre es fácil para él. Puede resistirse, buscar distraerse, incluso intentar provocar una reacción para evitar confrontar lo que siente. Pero si la conexión es genuina,
ese espacio se transforma en un terreno fértil para su madurez emocional. Lo más interesante es que, al crecer él, también crece el vínculo. Un hombre que se ha encontrado a sí mismo puede amarte de una manera más consciente, libre de dependencias y carencias que antes lo impulsaban. Tu silencio, entonces, no es ausencia, es un regalo. Es la prueba de que el amor puede expresarse también dejando al otro espacio para evolucionar. Y ahora que has visto cómo este lenguaje invisible influye en su mente, su corazón y su desarrollo personal, es momento de que hablemos directamente tú y yo, para cerrar este viaje de la manera más consciente posible. Sí, final cierre. Si este contenido ha resonado contigo, si en algún momento has sentido que describe tu experiencia o te ha dado una nueva forma de mirar las relaciones, te invito a dejar tu me gusta y suscribirte al canal. Así podremos seguir caminando juntos en este espacio dedicado al autoconocimiento y a la expansión de la conciencia. Me encantaría que compartas en los comentarios tu vivencia. ¿Has usado el silencio de forma consciente o has sentido su impacto en tu vida? Tus palabras pueden inspirar a otras personas que, como tú, están buscando comprender el lenguaje invisible del amor. Si crees que este mensaje puede ayudar a alguien más, compártelo. Nunca sabes quién puede estar necesitando escuchar justo esto para transformar su forma de ver y vivir el amor. Gracias por ser parte de esta comunidad, por aportar tu energía y por contribuir a que esta egrégora crezca. Aquí no solo hablamos de vínculos, exploramos cómo el alma se expresa a través de ellos, y cómo podemos caminar hacia relaciones más conscientes y plenas. Y quiero cerrar con una frase de Carl Jung que resume todo lo que hemos hablado hoy. El encuentro de dos personas es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman.